Se abre la sesión. Señor académico secretario general, sírvase a leer el orden del día. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y consideración del orden del día. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, saludo del presidente. Quinto, conferencia de orden a cargo de don Camilo Santamaría Gamboa, historia de los ensanches de las ciudades, Bogotá, Barcelona y Nueva York. Sexto, mesa redonda sobre el tema expuesto. Séptimo, cierre de la sesión a cargo del presidente. Octavo, almuerzo de trabajo. Leído el orden del día, señor presidente. ¿Aprueba la academia el orden del día leído? Sí. Queda aprobado. Continúe con el orden del día, señor académico secretario. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Bueno, hemos verificado con el académico secretario general que hay quórum porque tenemos 5 miembros habilitados para votar. Continúe con el orden del día, señor académico secretario. Consideración del orden del día. ¿Aprueba la academia el orden del día leído? Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Proceda con la lectura del acta de la sesión anterior, señor académico secretario. Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Acta número 146. En la ciudad de Bogotá, el día jueves 19 de septiembre de 2019, a las 12:30 m, en la Casa de la Hacienda San Rafael, Monumento Histórico Nacional, ubicado en la carrera 57-133-00 de esta ciudad, se celebró la sesión ordinaria convocada por don Santiago Luque Torres, presidente de la Academia, mediante correo electrónico de fecha agosto 29 de 2019. Asistieron 14 miembros de la Academia y 17 invitados, para un total de 31 asistentes así. Miembros de la Academia: don Santiago Luque Torres, don Tomás Turreo Páez, don Diego Tobón Echeverri, don Gonzalo Jiménez Escobar, don Álvaro Pachón Muñoz, doña Gladys Alvarado de Valderrama, don Jaime Santamaría Serrano, don Osvaldo Escobar Muriel, don Rodolfo Segovia Salas, don José Vicente Mogollón Vélez, don José Rosso Millán, don Julián Delgadillo Romero, don Luis Felipe Telle Rodríguez y don Álvaro Rodas Pulido. Invitados: doña Gloria Inés Osa, doña María Cristina Niño, doña Imelda Rodríguez Barrera, don Luis Rangel, don Jorge Ladrón de Guevara, don Jaime Gómez, don Héctor Hernández Prieto, doña Lucy Hernández, doña Sandra Hernández, don Guillermo Castro Jaime, doña Aña Isabel Jaime de Castro, don Guillermo Castro, don Gerardo Carreño, don Hernando Patiño, don Santiago Vivas, don Enrique Suárez Álvarez y don Germán Ferro Ramírez. En la reunión se leyó y adicionó el orden del día contenido en la citación, quedando el siguiente, presentado por el secretario general, don Tomás Turriago, el cual fue aprobado unánimemente por los asistentes. Desarrollo del orden del día. Llamado a lista de verificación del quórum, se encontró completo por estar presentes 9 miembros de la Academia habilitados para votar. Segundo, lectura y consideración del orden del día. Una vez leído, fue aprobado por unanimidad. Como por olvido involuntario no se incluyó la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, se acordó enviarla a los miembros de la Academia por correo electrónico para sus observaciones si las hubieren. Tercero, saludo del presidente, informes y proposiciones. El presidente saludó a los presentes y puso de presente la hoja de vida académica del recipiendario del día de hoy y la importancia del tema a tratar. Cuarto, conferencia de los académicos don Santiago Luque Torres y don Luis Felipe Telle Rodríguez. Vigencia y pertinencia de los terrenos comunales de expansión urbana de las leyes de Indias a los planes de ordenamiento territorial, el caso de los ejidos de Cali y Santa Fe. Quinto, el presidente procedió a la toma de juramento y entrega del diploma que acreditan a don Luis Felipe Telle Rodríguez como miembro correspondiente de nuestra Academia. Sexto, mesa redonda sobre el tema expuesto. Intervinieron don Santiago Luque Torres, don Luis Felipe Telle Rodríguez, don Diego Tobón Echeverri, don Enrique Suárez y don Julián Delgadillo. Séptimo,
cierra la sesión a cargo del presidente, quien agradeció la asistencia y recordó que tanto la ponencia central como los comentarios a la misma pueden verse en YouTube, en nuestro canal. Acá Istingen, y anunció las próximas conferencias académicas, entre ellas la propuesta por don Camilo Santamaría Gamboa, Historia de los ensanches de las ciudades de Bogotá, Barcelona y Nueva York, y la publicación del volumen 13 y 14 de apuntes, y anunció también que ya se ha empezado a cobrar la colaboración para el Fondo de Rotación de Publicaciones por valor de 150.000 pesos, por el cual se entregarán a quienes lo cancelen ejemplares del volumen 13 y 14 de Apuntes para la Historia de la Ingeniería en Colombia, que se publicará entre finales de este año y comienzos del entrante. Santiago Luque Torres, presidente; Tomás Turreo Páez, secretario general. Leído el acta de la reunión anterior, señor presidente. Aprueba la Academia el acta leída. Queda aprobada. Continúe con el orden del día, señor académico secretario general. Cuarto, saludo del presidente. Cordial saludo para todos ustedes. Estamos empezando el 16º año de labores de esta academia, pues con un gran éxito, y estamos iniciando la publicación del volumen 14-15, que realmente es el 16, de Apuntes para la Historia de la Ingeniería en Colombia. Bueno, continúan las labores de la academia con numerosos trabajos muy interesantes para ser presentados. En la sesión de 21 de noviembre tendremos la presentación del libro sobre Domenico Parma, que será a cargo de nuestro académico numerario, don Jaime Santamaría Serrano. Y en la sesión del tercer mes de febrero del año 2020, don Estefano Anselini Fajardo se posicionará como miembro correspondiente con su trabajo sobre don Enrique García Reyes Eván, un estupendo ingeniero de puentes de mediados del siglo pasado, socio de don Eduardo Torroja y fundador de importantes instituciones aquí en Colombia, Pacadare, y Acero, recordarán ustedes. Bueno, entonces, ese es el menú que tenemos para el año entrante, el último derivado de algunas de las ponencias presentadas en el primer coloquio colombiano de Historia de la Construcción, promovido por la Universidad Nacional y de los Andes, en el cual participaron 5 académicos numerarios nuestros con una suma de 10 ponencias, y vinieron numerosos participantes latinoamericanos y europeos, algunos, como doña Pepa Casirello, actual directora del Instituto Eduardo Torroja de Madrid. Bueno, el día de hoy tenemos el interesantísimo tema de los ensanches de Bogotá, Barcelona y Nueva York, presentada por tal vez uno de los especialistas más connotados en el tema del país, don Camilo Santamaría Gamboa, que es arquitecto de la Universidad de los Andes con especialización en planificación urbana de University College de Londres, con muchos años de experiencia en el tema, en planificación urbana, urbanismo, transporte, vivienda de interés social y renovación urbana. Participó, por ejemplo, en el diseño de Ciudad Salitre, en el macroproyecto de Ciudad Verde, en el Parque Central Bavaria, en el diseño del Parque Tercer Milenio con el Premio Nacional de Arquitectura de Colombia, la malla vial secundaria de Bogotá, el diseño de la troncal de la carrera séptima, el sistema integrado de transporte masivo de la Sabana de Bogotá, la primera línea del metro y cerca de 50 proyectos de vivienda con más de 40.000 unidades diseñadas. Bueno, se trata de un tema vital para nuestra
Academia de Ingeniería y de las Obras Públicas. Si algo ha impactado a la comunidad ha sido el desarrollo urbano en este siglo XX y el XXI que estamos empezando con ese crecimiento desaforado de las ciudades que ahora se está mitigando y todo lo que ha tenido que sufrir y padecer el campesino en su adaptación a la ciudad y lo que ha significado económicamente y socialmente el desarrollo urbano. Bueno, reiterando el saludo para todos ustedes, en especial a nuestro miembro fundador, don Tomás Turriago, al miembro honorario, don Eberto Jiménez, nuestros miembros de número, don René Messiat, don Jaime Santamaría, a los demás miembros correspondientes y los invitados especiales, doña Tatiana Schlesinger y doña Luisa Carrillo, pues damos por iniciada la sesión. Continúe con orden del día, señor académico secretario. Quinto, conferencia de orden a cargo de don Camilo Santamaría Gamboa, historia de los ensanches de las ciudades Bogotá, Barcelona y Nueva York. Tiene la palabra don Camilo Santamaría Gamboa. Muchísimas gracias al doctor Santiago Luque por la oportunidad que nos da de venir a hablar de este tema de desarrollo urbano, muy importante en este momento para el plan de ordenamiento territorial y para todas las ciudades en Colombia. A través de mi padre me he venido enterando de las conferencias tan interesantes que hacen ustedes acá, incluyendo la pasada que se habló de los ejidos y de las zonas de crecimiento de las ciudades fundadas por los españoles. Entonces lo que les voy a mostrar es tres temas principales que son cómo ha crecido Bogotá, cómo ha crecido Barcelona y Nueva York, pero también les voy a mostrar un poco la importancia de los primeros pisos del espacio público, por qué las ciudades son agradables, que es un tema terriblemente interesante, la mezcla de usos del suelo y cómo tener usos en los primeros pisos pues es interesante. Entonces es un recuento de varias ciudades, al final les voy a mostrar también el proyecto de Ciudad Verde que desarrollamos en la oficina, que es un ensanche importante de 320 hectáreas en Soacha. Vamos a aprovechar este tema para hablar de la importancia del norte de Bogotá, que es un ensanche que hay que promoverlo y que ahorita que se está discutiendo el POT, pues está puesto con todas sus vías y lo que implica. Entonces, arranquemos la presentación. Yo voy a ir pasando acá las fotos y estos son un poco los temas que vamos a ver. Desde el punto de vista cronológico, pues vamos a hablar un poco de las leyes de Indias, que yo creo que los españoles fueron unos tipos muy importantes para fundar ciudades y en mi concepto las fundaban casi mejor que los ingleses. Los ingleses siempre tenían una calle principal, una vía importante, High Street. Estos tipos españoles se inventaron las leyes de Indias para venir a fundar las ciudades en América. Apenas fue el descubrimiento de América, arrancaron a trabajar el tema de las leyes de Indias, sin embargo fue hasta 1553 en que se compilan y se firman, ¿no? Pero las vinieron utilizando. Entonces vamos a ver un poco ese tema ahorita, y este es el índice de lo que vamos a ver, es cronológicamente, vamos a ver el plano de la ciudad de Santo Domingo en 1502, que es la primera vez que tal vez se aplican las leyes de Indias en América. En 1538, antes de que estuvieran compiladas, se funda Bogotá y se fundan todas estas ciudades de América. En 1811 se hace un trazado de Nueva York muy importante que ahora lo miramos. En 1859 se hace el ensanche de Barcelona. En 1890 está la ciudad Jardín en Inglaterra, que es la primera vez que aparecen las zonas verdes frente a las viviendas. Antes todo era el paramento de la ciudad, duro contra unos andenes y contra las calles, y aparecen esas zonas verdes. Vamos a ver algo de Brunner, Karl Brunner, que fue el que hizo los ensanches en Bogotá, con ejemplos de Ospinas y compañía, que en 1932
estuvo Brunner y al tiempo las mejores urbanizaciones que tiene Bogotá son las de Ospinas y compañía. Vamos a ver un poco el tema de la ciudad informal, unas normas de agrupaciones, vamos a ver una recuperación de Williamsburg en Nueva York. Les voy a mostrar el plano de Ciudad Salitre, el de Colsubsidio, vamos a mirar Ciudad Verde y un proyecto de vivienda que hemos desarrollado en Madrid y en Lagos de Torca. Entonces es una presentación de muchas fotos, muchas imágenes, y de lo que se trata es de hacer una reflexión de la disciplina de trazar una ciudad y hacerla cumplir, que eso nos falta mucho en Colombia. No se hacen trazados de ciudades de las vías principales y las secundarias, sino que simplemente se deja a que los barrios vayan apareciendo con el tiempo. Entonces este plano de 1502 es la primera vez que en todo el continente de América se hace la aplicación de las leyes de Indias, lo hacen en la ciudad de Santo Domingo y ahí se ve ya esa cuadrícula que aparece. En 1538 pues se funda Bogotá, aunque la verdadera fundación fue en 1539, y ahí ya se aplicó las leyes de Indias. Las leyes de Indias, para los que los han leído, pues tienen unas cosas muy interesantes, dicen de qué tamaño debe ser la plaza, dónde se debe localizar la iglesia, que ojalá se funde cerca a un río, en el caso de Bogotá se fundó en medio de dos ríos, el San Francisco y el San Agustín. Dice que si hay una montaña, ojalá esa montaña esté en el oriente, no en el occidente, que si hay un lago, ojalá esté en el occidente y no en el oriente, es decir, para toda la fundación de las ciudades. Y dice, ojalá en las calles de estas nuevas ciudades, cuando son en tierra caliente, hagan las angostas y en tierra fría hagan las anchas. ¿Y cómo distribuir todas las tierras? Entonces aquí está la fundación de Bogotá, la llegada de Jiménez de Quesada, que fue una cosa espectacular, escoger este sitio para fundar una ciudad. Creo que es uno de los mejores lotes, fundar una ciudad con los cerros orientales, con esta agua, el verde de la sabana de Bogotá, un sitio muy, muy impresionante. Estos son algunos de los dibujos que yo preparé para el libro de Carlos Martínez, La historia de Santa Fe de Bogotá. Lo mismo que aquí ya está entonces la fundación de la ciudad en la Plaza de Bolívar, fíjense, ahí está trazada pues, la plaza de 100 por 100 metros, calles de 8 metros, la carrera séptima, y las otras en la Candelaria son de 6 de ancho. Aquí está ese trazado de los españoles a Plaza Bolívar, pues, que lleva más de 450 años, y ahí sigue la ciudad creciendo muy bien. La ciudad se hace con esta traza, que es lo que decía las leyes de Indias, el damero, hagan una plaza principal, con calles en ambos sentidos. Aquí está la Plaza de Bolívar de Bogotá, aquí está el río San Agustín, y aquí está el San Francisco, donde después hizo la Plaza de la Hierba, aquí el mercado. Entonces fíjense que en medio de estas vías totalmente pavimentadas se funda esa ciudad y la ciudad pudo seguir creciendo con el tiempo. Esa es la ciudad colonial y aquí está un plano de cómo se fue completando la ciudad. Ustedes no están viendo, es que voy a poner este puntero, ahora sí. Ahora sí se ve. Qué pena, estaba señalando acá todo el tiempo y no veían. Aquí está cómo se desarrolló esa ciudad. Fíjense, ahí están los dos ríos y empezó a crecer al otro lado y tuvo esa disciplina de los españoles hasta que en el año 30, pues vamos a ver qué apareció. Aquí está el casco de Bogotá con la salida de la calle 13, que era el camino a Honda, y el camino de la Sal, que salía a Zipaquirá, que es la carrera séptima. Y aquí se ve cómo empezó a crecer esa ciudad en forma lineal. Tomás Rueda Vargas en sus libros dice que desde que se fundó Bogotá fue una ciudad estratificada con los ricos en el norte, los pobres en el sur y el occidente para los animales. Y eso es lo que ha pasado, y Bogotá ya pasó la frontera del río Bogotá y sigue. Los menos favorecidos están en Soacha, los estratos medios están en Funza, Mosquera de Madrid, y los que no pueden vivir en Bogotá y quieren seguir, se han ido a Chía
a Cajicá y a Cota. Aquí entonces, esta imagen es bien bonita, aquí está la fundación, la Catedral de Bogotá, con toda la Candelaria, esa belleza de foto. Aquí está la iglesia de Santo Domingo, la cúpula. Una ciudad muy bien trazada. Y el manual que traían los fundadores, los que venían a fundar ciudades, pues decía esto, que había una plaza principal, que en algunos casos tenían vías intermedias, como la plaza de Lima, para los que lo conocen, tiene una calle por el centro, la plaza de armas de Lima. Y aquí está toda la aplicación de cómo se van distribuyendo los predios y cómo se desarrolla la ciudad. Gracias a eso yo creo que los pueblos que se fundaron en Colombia fueron espectaculares, y las ciudades y toda América. Pero aquí viene entonces ya una de las primeras reflexiones, y es que Nueva York, como ustedes saben, la fundaron los holandeses en la parte de abajo, y empezaron a hacer una ciudad. Aquí se ve la parte baja de Manhattan, aquí está el Hudson River y el East River. Empieza a crecer acá, y en 1811, un año cuando nosotros estábamos independizando, alguien trazó la trama de Nueva York completa. Se demoraron 200 años en llenarla, pero nunca nadie la movió. Se inventaron las manzanas de 70 metros de ancho por 210 de largo, distribuyeron todos los lotes, y cuando vieron que era muy exitosa la ciudad, dijeron, esto está creciendo muy rápido, borremos manzanas y hagamos el Central Park de Nueva York. Entonces a los 50 años hicieron como su primera renovación, que fue quitar esas manzanas. Entonces aquí lo que se ve es que arranca la ciudad de Nueva York y dejan todo ese trazado para el norte. Todas las avenidas de Nueva York, la avenida primera, la segunda, la tercera, son vías de 30 metros de ancho. Esas recorren la ciudad norte-sur, y oriente-occidente, cada 6 cuadras hay una vía importante, ¿no? La 11, la 23, la 42, la 57, van con esos ritmos, con vías de 30 metros. Y todas las otras calles de Nueva York son de 18 metros. Esas vías las trazaron, y desde que las trazaron pudieron hacer un sistema de transporte masivo muy importante, algunas elevadas y otras subterráneas en subway. Entonces, la reflexión interesante, muy importante para hacer es, aquí nadie se preguntó si Nueva York iba a crecer o no iba a crecer, sino que reservaron una tierra para el futuro y la fueron ocupando. Lo mismo ocurrió con Barcelona y con Madrid. Pero ahorita que estamos en el plan de ordenamiento de Bogotá, se han hecho una gran cantidad de estudios de un grupo de personas diciendo que Bogotá va a crecer y otro grupo que no va a crecer. Aquí estamos totalmente polarizados en esta ciudad con todo, los que quieren el metro elevado, los que quieren el metro subterráneo, los que dicen que Bogotá crece, que no va a crecer, los que les gusta el Transmilenio, y esa polarización nos ha hecho un daño inmenso. La recomendación que nosotros hacemos es, si dejan planeado el norte de Bogotá y se ocupa, bienvenido, y si no, no pasó nada. ¿Para qué nos vamos a desgastar con miles de estudios demostrando que Bogotá no va a crecer? Y Bogotá pues ha tenido unas tasas de crecimiento fuertísimas, ustedes la vivieron, la conocen, la de los años 60, que creció al 7%, pero ahorita la tasa viene bajando, pero los hogares son cada vez más pequeños y la ciudad necesita de todas maneras crecer. Entonces esta lección de Nueva York es muy importante. Fíjense, aquí está el Central Park con las manzanas, ¿no? Y la única vía rara que dejaron fue Broadway, que era un camino de los indígenas que atraviesa la ciudad en diagonal y que rompe toda la trama, pero esto le permitió a la ciudad crecer en forma muy organizada. Todos los hoteles se pudieron hacer ahí, todos los usos del suelo, en algunos sitios agruparon hasta 2 manzanas. Y ahí se ve cómo se ocupan esas manzanas de Manhattan. Fíjense, ahí están los predios, muchos predios pequeños con frentes pequeños y fondos grandes. Y aquí está un pedazo de Greenwich Village en Nueva York donde se ve el tamaño de los predios. Fíjense, ahí están cómo se fueron ocupando.
y Nueva York tiene una particularidad que no tiene antejardines. Todos los predios llegan al borde. Hay viviendas a veces en los primeros pisos, entonces las hacen un poco más altas. Y en Manhattan tampoco hay voladizos. Esas son dos normas que tenemos en Bogotá complejas, la del antejardín y los voladizos. Los antejardines son encerrados y por todos los ciudadanos en el estrato 1 y al 6 no se respetan, se ponen rejas. Entonces, esos primeros pisos son los que le dan la vida a la ciudad. Y si se ponen muros y rejas, pues empiezan a mirar. Aquí seguimos con otros, mostrando cómo se fueron llenando esas manzanas de Manhattan. Y este plano es bien interesante, porque es un plano de transporte en el que se ven las vías elevadas y las vías subterráneas. Entonces fíjense que en Manhattan la mitad de las vías de metro eran elevadas y la otra mitad eran subterráneas. Con el tiempo todas las volvieron subterráneas, pero por acá iba una avenida, por la séptima avenida, ¿no? Por acá por la primera, por la segunda, esas las enterraron. Al final todo quedó enterrado y la última que iban a enterrar era la de High Line, que resolvieron dejarla, quitar el tren y dejarle ese tren elevado. Pero entonces esa ciudad con esa malla tan bien trazada y tan importante, pues permitió hacer el metro facilísimo, elevado inicialmente y después subterráneo. Ahora, lo otro que es importante decir es que Londres, Nueva York y París fueron ciudades que tuvieron tranvías en superficie y así se iniciaron los transportes públicos. En Londres, los trolleys, los buses tenían 2 pisos y iban por rieles. Apenas aparece la llanta de caucho, aparecen las llantas, pues aparecen los buses y todas las ciudades quitaron inmediatamente los tranvías, que es otra reflexión interesante para unos grupos políticos que también quieren hacer tranvías en Bogotá. Los tranvías tienen la gran virtud del tema eléctrico, tienen una capacidad muy baja, mucho más baja que cualquier Transmilenio, pero en algunos sitios desde luego se podrán poner, pero no es el sistema de transporte masivo, y ponerlos en una vía como la carrera séptima, en un riel, con todo tipo de accidentes, pues es muy complejo. Entonces esa era otra reflexión acá con lo de Nueva York. Y aquí está el maravilloso Central Park, que son 320 hectáreas, planeadas como en 1850, y se dejó ese parque y se desarrolló completamente y es el corazón de esto. Para que tengan una referencia, ahora que se está hablando también del norte de Bogotá, la reserva Tomás Van der Hamen tiene 1.300 hectáreas, son 4 veces el Central Park de Nueva York, lo que se está proponiendo para el norte de Bogotá. Ese parque no se sabe quién lo va a comprar, cómo se va a hacer, y tiene los 2 caminos. Uno es dejar el que está reglamentado, que se ha venido haciendo, y hacer una urbanización alrededor, o distribuirlo en varios corredores verdes, aprovechando la urbanización de la ciudad para que esas tierras pues salgan gratis, que sea un parque que tenga la ciudad. Desde el punto de vista pues, ambiental es importante conectar los cerros con el río, pero lo que no está bien es bloquear todas las vías del norte, que ahora lo vamos a ver. Entonces, siguiendo con Nueva York, fíjense estas viviendas, aquí la gente vive en los primeros pisos, pero claro, está 5 escalones más arriba y tienen estos huecos adelante con esta reja para que las personas puedan vivir en esos sitios, que la vida de las ciudades está por los lotes pequeños, ¿no? Muchas entradas, eso es lo que le da vida a la ciudad, tener comercio en los primeros pisos, poder tener algo de vivienda, oficinas, muchas mezclas de usos. Que entre otras cosas es otro de los temas que tiene el nuevo POT de Bogotá, que está tratando de que esos frentes ya no sean parqueaderos, carros, sino que sean en los primeros 6 metros de ancho, vivienda, comercio y oficinas. Todas estas son fotos de Greenwich Village, desde que se hizo la ciudad en 1820, 1830, siguen igual, ahí se mantuvieron todas esas viviendas. Y quería mostrarles pues cómo es la relación con el espacio público. Ahí están unas todavía más altas.
Ese espacio que tenían acá eran unos sitios que tenían para entrar el carbón al basement, y la vivienda realmente siempre se iniciaba en el piso alto. Porque ese es un tema también de discusión en Bogotá, que el nuevo POT lo trae, que no hay antejardines. Entonces, hacer una ciudad sin antejardines es difícil. ¿Cómo es la relación de la vivienda que va a tener Bogotá en los primeros pisos? ¿Cómo va a vivir la gente en esos primeros pisos? Ahí se ve, pues entonces también en esta fotografía toda la vida que tienen los primeros pisos comerciales, ¿no? Seguimos con más fotos de Manhattan, de la zona de Greenwich Village, cerca de la Universidad de Nueva York, en Washington Square. Aquí hay unas zonas comerciales. Entonces, bueno, esa fue la reflexión primera de Nueva York, de cómo hace un trazado y lo deja de por vida. Ahora viene, en 1846 en España, sacaron una norma que dijeron: cada ciudad de España trazará un plan geométrico. Todas las ciudades tienen que hacer un ensanche. Las ciudades españolas, la mayoría eran con trazados medievales, trazados orgánicos, ¿no? Con vías desordenadas, un poco por donde andaba la gente, unas ciudades pues fascinantes, pero con el crecimiento, pues entonces se propuso por una ley que todas las ciudades tenían que hacer esos ensanches. Y aquí está el mapa de España y ustedes ven todas las ciudades que hicieron ensanche. Entonces ustedes ven aquí en primer lugar en el centro, pues ahí está Madrid, ¿no? Aquí está Barcelona, que fue la primera que lo hizo. En la zona de Cataluña hay varias que se desarrollaron. Aquí está Pamplona y San Sebastián en el País Vasco, con Bilbao. Gijón lo hizo, León, Almería, Cartagena, es decir, se hicieron todas estas ciudades. Y lo que es fascinante es que estas ciudades, cuando uno las recorre, las zonas que recorre uno hoy, pues fueron productos de un trazado geométrico organizado y ordenado. El más famoso y el más importante es el que hizo el ingeniero Cerdá, que ustedes que están en la Academia de Historia es apasionante leer la vida de él, porque él planeó Barcelona, pero planeó además todo el sistema de transporte y planeó todas las redes de servicios públicos. Y logró convencer a los directivos de la ciudad, al alcalde y a todos, de que ese era el mejor trazado. Hicieron un concurso y entonces en este plano lo que se observa es: en oscuro está el barrio gótico, el barrio donde arrancó Barcelona. Aquí abajo está el mar y el puerto, y él propuso hacer un ensanche con manzanas de 113 por 113 todas y las vías de 22 metros y con chaflanes en las esquinas. Y nuevamente lo que les quería decir es que se demoraron 100 años en llenar esas manzanas, pero ahí quedaron, nadie las cambió. A nadie se le ocurrió que estaban grandes las manzanas, que estaban chiquitas, que era mejor hacer una glorieta. Entonces dejó unas vías, ¿no? Dejó la diagonal, dejó unos trazados. Aquí hay un pueblito que se llama Gracia, y entonces aparece el Paseo de Gracia desde Barcelona a Gracia, y queda como la gran avenida. Otras avenidas importantes, la de las Cortes Catalanas. Entonces, fíjense, este es el plano del concurso. Hubo 5 o 6 propuestas y él se la ganó, y dejó todas las manzanas previstas, y es una ciudad también maravillosa, de las ciudades más densas de toda Europa, en 6 pisos. No hay necesidad de crecerla. Y esta es una fotografía aérea, fíjense las manzanas con los chaflanes, ¿no? Que le permite tener pues una muy buena desplazamiento vehicular y peatonal en norte, sur y oriente, occidente. Todas las manzanas son cuadradas. Otra foto. Sí, les hizo, esa norma la tuvo Bogotá en unos barrios. Ustedes van al barrio Gaitán y en los barrios del Restrepo, que la esquina debe ser achaflanada o redonda para
para mejorar la visibilidad en la esquina, pero acá en Barcelona se le inventaron para hacer un muy buen lote en la esquina. Estos edificios que ustedes ven en la esquina son maravillosos porque se arma una plaza como de 40 por 40 metros en todas las esquinas y cojan muy buena vista, y era muy difícil hacer los loteos en esquina cuando tienen un loteo cuadrado. Aquí está en forma abstracta pues cómo son esas manzanas. Entonces, lo que les decía, que tiene 113 en un sentido por 113, los chaflanes en las esquinas y la circulación pues muy buena en ambos sentidos. ¿Y ese número mágico de 113 dónde surgió? Pues los españoles, cuando fundaron las ciudades, calcularon algo parecido a 100 metros. Aquí las hicieron un poco más grandes y es producto del tamaño de los lotes, que creo que son como de 11 o 13 metros de frente, y entonces son múltiplos y le dio esa medida tan extraña de 113, pero así quedó. La de Estados Unidos es distinta, es la de Nueva York, que son Por favor, dejemos las preguntas para el final de la presentación. Gracias. La de Nueva York creo que son como 65, 70 metros por 210. Y ellos sí tienen una medida de lote exacta. Después se dieron cuenta que caminar 210 metros era muchísimo y partieron muchas. Aparecieron Park Avenue, Madison, ¿no? Empezaron a partir las avenidas, entre cuarta y quinta y sexta empezaron a partirlas. Entonces, bueno, aquí está lo de Barcelona. Y posteriormente surgió Madrid. Madrid tiene el mismo caso, que tiene entonces la ciudad medieval, que es todo lo que se ve en la mitad del plano a la izquierda, y después surgió el ensanche, que son manzanas más pequeñas, son manzanas creo que son ahorita miramos la medida. Entonces fíjese, ahí se ve, ahí está Madrid, le dio toda la vuelta alrededor de la ciudad, con el río Manzanares, y estas son las manzanas vistas desde arriba. También es el sitio donde está toda la actividad, ¿no? Ahí están las medidas, 110 metros son las de Madrid por 90, y calles de 15 metros, unas, bueno, todas estas están en 15 metros. Bueno, entonces mientras pasó todo esto en España, que fue bien interesante, y que pues esas cosas empezaron a llegar a América también, los ingleses en 1890 se inventan la primera ciudad jardín, dicen. Londres está muy contaminado por todo el tema de la revolución industrial, tiene muchas industrias y dicen, ¿por qué no fundamos nuevas ciudades fuera del casco, a 50 kilómetros, aprovechando que hay un sistema de tren muy bueno? Y entonces se inventan la ciudad jardín. ¿Y qué es lo que dicen? Vamos a llevarnos las cosas espectaculares de una ciudad, que es los teatros, el empleo, la convivencia, y vamos a tomar las cosas buenas del campo, jardines, zonas verdes, y entonces aparecen los antejardines por primera vez. Se hacen dos ciudades que son Letchworth y Welwyn Garden City, y aparecen zonas como Bath. Esto de Bath es una ciudad hecha por los romanos, con algunas calles rectas, ¿no? Londres también en el año 43 fue fundada por los romanos, las dos calles rectas que tiene son Oxford y otra, que se me olvidó ahorita el nombre. Entonces acá lo que es interesante es que empiezan a aparecer esos antejardines y estas son imágenes de esas ciudades jardín, son Letchworth, Welwyn Garden City. Entonces aparecen zonas verdes frente a las viviendas, y eso que se hizo en 1890 en Londres, pues aparecen en Bogotá por primera vez en 1932, cuando Ospinas y compañía se funda y hacen los primeros barrios, hacen el Teusaquillo, hacen la Merced, ahí aparecen los antejardines. Y fíjense, estos eran los antejardines de estas casas de Inglaterra, en la ciudad jardín, ¿no? Unas flores y jardines bajitos, ¿no?
Y así trazaron pues todas las periferias de Inglaterra con jardines y pues con ciudades, con parques públicos, privados y los antejardines. 1932-33 llega el urbanista Karl Brunner a Colombia, lo trae el gobierno nacional y le dicen, ¿por qué no organiza una oficina de planeación y de urbanismo para Bogotá? Nosotros venimos creciendo en forma desordenada. Y él viene, es profesor de la Universidad Nacional. Ahora más adelante le voy a dar la palabra a Carlos Niño, que se encuentra allá, que es arquitecto experto en historias, mi profesor, que me ha enseñado muchas cosas. Ahora le damos la oportunidad que hable sobre Brunner. Y él lo que hace es, él nació en Austria, su nieto es Konrad Brunner, que se murió hace poco, un muy buen arquitecto. Y lo que hizo fue coser la ciudad de Bogotá. Había muchos barrios y los empezó a empatar entre sí. Entonces, cada ciudad tiene un carácter, es lo que les quería mostrar con esta imagen. A la izquierda está Londres, que es una ciudad orgánica. Los ingleses nunca dijeron, la ciudad se incendió en 1666 y tuvieron la oportunidad de hacer un nuevo trazado encima. Dijeron, sobre las cenizas tracémosla. Y los ingleses dijeron, no, nosotros queremos seguir siendo así, nosotros nos gustan las curvas y así vamos a seguir haciendo las ciudades, en forma orgánica. Entonces es el mapa de la izquierda, fíjense, ¿no? Luego sigue el de París, ahí están los Champs-Élysées, que es muy interesante, el barón de Haussmann traza una ciudad desde el punto de vista militar sobre una ciudad medieval, y ese es el carácter de París. Se quedó también en 6 pisos, la segunda 6 pisos. Aquí está Barcelona, entonces fíjense, la tercera, abajo está el barrio gótico del Paseo Gracia, entonces quedaron esas manzanas de 113 por 113 y a la derecha está Nueva York. Entonces Bogotá, también para ustedes que investigan la historia, este es de los planos más interesantes que hay, que lo tienen allá en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de un ingeniero que se llama Enrique Uribe Ramírez, que en 1923 se inventó la ciudad futura. Y el tipo se sentó en su escritorio y cuando Bogotá era esa mancha que ustedes ven ahí arriba, la verde, trazó una ciudad 5 veces más grande abajo, tipo París, y pintó todas las calles, dibujó todas las calles, parques, bulevares, y dijo, Bogotá va a crecer así dentro de 50 años, hagamos esto. Entonces es como el equivalente abajo, la parte como si fuera la carrera 30 de Bogotá, y llegó como hasta la calle 13 y la calle 80, dijeron no, eso nunca va a crecer, y el plano lo guardaron y lo tienen allá, es un plano espectacular. Algunos trazados quedaron, en Bogotá hay unos trazados tipo París, que son el barrio Gaitán, que tiene diagonales, el barrio Restrepo, el barrio Parkway, el Santa Lucía, el Luna Park, algunos de esos son muy interesantes. Y este es el señor Karl Brunner, que hay que agradecerle mucho, porque él vino, hizo unos trazados para Ospinas y compañía y organizó la oficina de planeación en Bogotá. Tiene 2 libros, que se llaman los manuales de urbanismo de Brunner, que son fascinantes, dice cómo se debe trazar una calle, cómo se hace una manzana, una urbanización, cómo se debe trazar el metro para una ciudad como Bogotá. Ese es un tipo muy interesante. Y este es el plano que él hizo. Este es un plano tal vez también de la historia de Bogotá, de los más interesantes. Se llama el ensanche de Bogotá de 1933 al 48. Fíjense que acá les mostré la ciudad colonial. Acá vienen los barrios de Teusaquillo y La Magdalena, y siguen por acá y llegan casi como hasta el Nogal, todos esos barrios. Y Brunner lo que hizo fue coser la ciudad, que eso fue una cosa que hizo Londres también en el año 40, empataron todas las calles entre sí para que fueran continuas. Entonces hizo el barrio Santa Fe, que fue el primer barrio de judíos en Bogotá, hizo el barrio Palermo para empatar esto, y el barrio El Campín, que se acaba de ir el hipódromo, y los empató todos entre sí. El barrio Restrepo lo trazó él, y en ese año se inventó una ciudad satélite para Bogotá, más o menos a donde se inicia hoy Ciudad Salitre, hizo todo este trazado, se llamaba la ciudad satélite, no se construyó, eran los terrenos de la parte alta, digamos, de Ciudad Salitre.
Entonces, eso que hizo él fue fascinante, fue coser la ciudad, y el mejor sitio que tiene Bogotá para moverse pues es desde la Caracas hasta la carrera 30 y desde la calle 80 hasta la calle 13, todos esos barrios que están ahí, San Luis, el Campín, la Soledad, todos esos los hizo él, y muchos de esos los construyó Espinas y compañía. En ese libro que él hizo, pues aparece el ensanche occidental de Bogotá, que es precisamente el barrio Santa Fe y todo lo de San Fasón, ¿no? Buena parte de estas calles se construyeron. Él se inventó la avenida Caracas y la construyeron, y dijo que la avenida más ancha que debía tener la ciudad era la Caracas, con 40 metros, que no debía haber vías más anchas, y fue una vía pues absolutamente espectacular y revolucionaria en la ciudad. En el sur hizo este desarrollo en el sur, ahí está como el río San Cristóbal, y al lado pues trazó esa ciudad. Él trazaba barrios completos, trazaba barrios con colegios, con la iglesia, con el centro cívico, más todas las viviendas. Aquí está lo de Le Corbusier, pero eso es motivo de otra reunión. A Le Corbusier hay que agradecerle que le dejó a Bogotá la malla vial arterial. Él encontró esta ciudad que había dejado Brunner empatadas todas las ciudades, las manzanas, y dijo, aquí necesitamos una vía importante cada kilómetro, y cogió sobre las vías existentes y las amplió. La calle 34, la 26, la 34, la 45, la 63, todas esas son vías que son de 30 metros a 60, y dijo que la última vía iba a ser la carrera 30 y aquí arrancaba la zona industrial. Entonces a Bogotá le quedó eso que fue muy interesante. Les dijo, saquen las quebradas, déjenlas a la vista y hagan vías importantes. Y este plano tal vez es el más interesante de todos para Bogotá, que no lo seguimos. Es el estudio que hicieron los de Llewellyn and Davis, ingleses, que vinieron en el año 72. Sí, tú apareces en el libro. Sí, sí. No, yo he hecho seguimiento de tu hoja de vida. Estos señores vinieron, Bogotá estaba creciendo a una tasa del 6% y el 7% estaba desorbitada. Entonces, Le Corbusier ya había trazado todas estas vías. Jorge Gaitán Cortés, posiblemente el mejor alcalde que tuvo Bogotá, continuó con todo ese trazado de vías. Él fue 8 años alcalde y estuvo 13 años, 8 años 5 alcalde y 8 en el Consejo de Bogotá. Entonces él trazó todas estas vías. Y lo que dijeron estos ingleses cuando vinieron a Bogotá es, sigan con el patrón de vías cada kilómetro y trácenlas todas, porque Bogotá para el año 2000, para el año 80 va a estar ya empatada con Chía. Este es el sector de Siberia, ¿no? Aquí está el río Bogotá. Funza, Mosquero, Madrid va a ser una sola ciudad, y aquí está esto. Entonces, esa es una lección de ensanches importantísima. Dijeron, ¿por qué no trazan todas las vías cada kilómetro? Dejan el sistema ambiental, dejan un parque del río Bogotá muy ancho aquí, y la ciudad puede crecer, y si no se las gastan no pasa nada, que es lo que les estaba diciendo de Nueva York. Este fue el plano más importante que tuvo Bogotá, y lástima que no lo siguieron, aunque si uno se va al norte de Bogotá, ahora que se está hablando de la LO ahí estaba trazada, ahí existe la LO, la continuidad de la avenida Boyacá también llega hasta Chía, la ciudad de Cali, y en el otro sentido la calle 200, que es la avenida del Polo, la avenida de los Arrayanes, la avenida del Jardín, la avenida Guaymaral, todas esas vías están en este plano. ¿Quieres decir algo o al final? Final, bueno. Listo. Entonces fue un plano fascinante. Si Funza, Mosquera de Madrid, que ustedes pasan por esa carretera y uno lo que encuentra en Funza es que es un pésimo crecimiento de tipo engativado, tipo Fontibón, quedó horroroso Funza. Hubiera tenido este sistema de vías y hubiera dejado los parques, pues esta ciudad sería otra. Y es la misma discusión que les digo que está pasando en el centro, en el norte de Bogotá. Ahorita en el norte de Bogotá hay unas personas que dicen, borren del plan de ordenamiento todo el norte debe ser solamente reserva Vanderhamen y rural, Bogotá no necesita crecer, hagamos solo renovación urbana. Claro, las ciudades necesitan de todo, necesitan renovación urbana, pero necesita crecer. Claro, la Sociedad de Mejoras de Ornato hizo 3 estudios de censos para mostrar que Bogotá no va a crecer y que no se necesitan las áreas de expansión.
Totalmente equivocado, sí. Yo soy de esa sociedad también miembro, y allá, allá me conocen. Y entonces fíjense lo que le quedó a Bogotá. Este es un trazado de Londres, un barrio de Londres, y esa zona que hizo Brunner, donde está ese barrio de Palermo y el Campín, pues es una ciudad muy agradable. Son manzanas chiquitas, vías continuas, un ensanche muy bueno. Las manzanas del Chicó son las más parecidas a las de Nueva York en su tamaño. Son más grandes las de Bogotá, son de 80 metros, como por 120. Aquí están las de Manhattan. Lo que pasa es que estos barrios del Chicó que se trazaron no se les dio la continuidad a todas las vías, se dejaron unos parquecitos chiquitos y unos retornos y unas glorietas para en el futuro abrirlas. Este es el momento de abrir muchas de esas para darle continuidad a la ciudad que está tan atascada. Bueno, y entonces un tema muy importante para Bogotá pues es esa continuidad de las vías secundarias. Bogotá, la gente usa solamente las vías principales, el 80% del pavimento no se está usando. Y hay unas vías secundarias que la ciudad ha venido haciendo, por ejemplo la carrera quinta. Nadie la planeó, se empataron calles a lo largo de 25 años hasta que se logró pues llegar desde la 76 hasta el centro de la ciudad. La carrera novena son pedazos de calles. La 17, la 19, todas esas vías hacen eso. Entonces, en algún momento hicimos ese estudio para Bogotá, de darle continuidad a atajos, y vimos que con pequeñas obras, de abrir una manzana, de pasar sobre un canal, pasar sobre un parque, se lograba una continuidad inmensa. Con muy poquita plata, Bogotá podría descongestionar la ciudad, teniendo en cuenta desde luego que los buses pues no pasen por entre las manzanas, porque también por los barrios residenciales que hay deterioro. Hablemos un poquito de 1932 con Ospinas y compañía. Lo que está marcado en este plano, este es el plano de Bogotá, aquí está el aeropuerto y los cerros, fíjense, todos estos son los sitios donde Ospinas y compañía participó con urbanizaciones. Aquí está toda la zona de Chicó y Santa Bárbara, ¿no? Aquí está el Country Club, aquí está el barrio Lisboa, Contador, Nueva Autopista, toda la zona acá de Palermo, el Campín, ¿no? Niza, aquí está Santa Isabel, Musú, el barrio Espina Pérez, todos estos los hizo. Y entonces, cuando uno mira Bogotá, donde ha crecido bien y donde se ha podido densificar, son en estos barrios. Realmente son los barrios importantes de Bogotá, fueron los que hizo Ospinas y compañía, con la asesoría de Brunner. Entonces, en el centro, ¿qué barrios hicieron? Hicieron Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, La Merced, Bosque Izquierdo, Santa Fe, Marley y el Bosque Calderón Tejada. Son todos los barrios buenos del centro de Bogotá. Ahí están en ese plano. Y aquí está ese plano del año 32, que lo que les comentaba era que Brunner rellenó todos esos huecos con ciudad continua. Y aquí está, por ejemplo, el trazado de la avenida Caracas. Una bellísima avenida, que solamente tenía 2 carriles por sentido en los bordes, un separador anchísimo. Brunner hizo trazados muy parecidos en Santiago, Chile, en Bogotá y en Santiago. La avenida Arequipa de Lima es igualita a esta Caracas, nunca tuvo transporte público y se mantuvieron los barrios espectaculares. Uno recorre Lima y ve, todas las casas se mantuvieron, como las de Teusaquillo y La Magdalena, y el separador central pues muy bien arborizado. Está todas estas casas que hicieron pues todos los arquitectos de ese momento, los hermanos Herrera Carrizosa, ¿no? Y miren estas fotos de la avenida Caracas y la ciudad totalmente, la ciudad inglesa, con antejardines. El barrio Santa Teresita, otra foto de la avenida Caracas. El barrio de La Merced, que son casas inglesas totalmente trasladadas allá. Les voy a contar una anécdota muy cortica, que es los hermanos Herrera Carrizosa estudiaron los dos en Londres, estudiaron como en 1911 y vinieron y hicieron todas estas casas. Entre otras cosas, la casa donde está el jockey la hicieron ellos. Y tenían una cantidad de trabajo, hicieron todas las casas en Teusaquillo, en La Magdalena, en La Merced.
y prepararon, señor. Sí, señor. Rocha y Santander, ¿no? Sí. Muchas gracias. Se vale la interrupción. Entonces, la anécdota simpática es que estos tipos, de pronto apareció la calle 70A y los maestros que habían entrenado a los hermanos Herrera Carrizosa empezaron a construir las casas ahí. Y estos señores se pusieron bravísimos, les metieron una demanda a los maestros de obra, porque les dijeron ustedes por qué están haciendo nuestras casas. Dijeron, no, pues nosotros aprendimos con ustedes y eso es lo que sabemos hacer. Entonces los llevaron a donde el juez y el juez les dijo que los acusaba por estar haciendo plagio. Y ellos contestaron, nosotros lo único que estamos haciendo es lo mismo que hacían nuestros jefes. Tenemos un pecadillo nomás, que fue que le robamos esta revista a los hermanos Herrera Carrizosa, donde ellos sacaban las casas, y nosotros la estamos haciendo ahora sin ellos. Entonces, si a ustedes les parece que lo que hicieron ellos está mal, pues nosotros solamente hicimos eso. La revista, acúsennos. Bueno. Sí, los absolvieron. Sí. Ahí están todas las casas. Bueno, sigamos con los Pinas y compañía en el occidente. Miren el maravilloso Pargo y de la Soledad. Miren el trazado de este pedazo de la ciudad. Bogotá hizo una cosa importante también, que fue cuando hicieron estos barrios en el año 30 y 40, la misma ciudad puso los árboles enfrente a todas las viviendas. Entonces, esto está lleno de árboles, ¿no? Sembraron los urapanes y sembraron los falsos pimientos. Ahí está el Pargo y de la Soledad. Y el norte también, Quinta Camacho, el Nogal, el Retiro, los Rosales. Ahí está la calle 72, que también es de 1920, era la avenida más ancha de toda la ciudad, la avenida Ciudad de Chile, con el remate de arriba en el tubo Avián, ¿no? Aquí están los alrededores del Gimnasio Moderno, barrios del Nogal, el Retiro. Son barrios espectaculares. Esta es una foto de la embajada inglesa, las calles 86 y 87 de Bogotá, que son absolutamente espectaculares. Ahí están recién trazadas. Y después Ospinas y compañía en los años 50 pues trazó todo el norte. Entonces el barrio El Chicó, es el que ha aguantado todo el crecimiento del norte de Bogotá, y el barrio Santa Bárbara, casas de un piso muy buenas, que se volvieron edificios de 5 y 8 pisos y se densificó totalmente la ciudad. Aquí está la calle 100 con autopista. Ahí está ese primer puente recién trazado, el de la 100. Y esos barrios pues se transformaron en viviendas de varios pisos y ahí están. Las calles 92 y 94 que son espectaculares. Y en el sur, con el mismo criterio que se trazó el Chicó, se trazaron barrios como el barrio Ciudad Monte, Santa Isabel, Gaitán, Cortés y Musú. Eran barrios muy bien trazados, con muy buenas zonas verdes. Miren el verde que tienen allá en el sur también, los barrios hechos por Ospinas y compañía, una maravilla de Ciudad Montes. Pero también Bogotá pues se desarrolló con estos antejardines en la zona norte, pero empezó a crecer también sin antejardines en muchos barrios. Entonces fíjense, por ejemplo, este es el barrio Patio Bonito, que si uno le tocara hacer una síntesis de Bogotá, el 60% se hizo así. No son invasiones, pero sí se hicieron sin planeación y sin aprobar urbanizaciones. Entonces son barrios que se hacen sobre las fincas, se dejan los vallados, se van completando, y esto para la ciudad es muy costoso y muy grave. Y el desarrollo informal de Usme, ¿no?, en las montañas. Este lo hizo Fetecua, se murió hace poco, donde nadie había sido capaz de urbanizar. Hizo la ciudad de la Sucre allá en Soacha, es una barbaridad. Este es de Alfredo Luis Guerrero, otro barrio informal, y este es el problema que tiene Bogotá, que viene con todo esto creciendo en Usme. Ahí está el barrio Patio Bonito. Este es el Patio Bonito en medio de fincas, es impresionante, miren ese barrio. Entonces la ciudad informal es la otra ciudad que se construyó, el 60%, sin planeación. 1963 aparecen las agrupaciones, empiezan a hacer conjuntos, y viene pues Ciudad Kennedy, que es muy interesante, todas las viviendas de los apartamentos versus las casas.
Acá les estoy mostrando algunos de los desarrollos que nosotros hemos hecho, conjuntos de vivienda, pero progresivos. Se entrega un piso o 2 pisos y la gente continúa haciéndolos, pero en conjuntos cerrados, ¿no? Hicimos en algunas partes de la ciudad, allá en Mosquera, lo dejamos abierto, la gente tenía estos pisos y empieza a crecer en forma muy desordenada la ciudad. Esto es la vida de la ciudad de los primeros pisos. Para los que han tenido la oportunidad de estar en Nueva York, en el barrio de Brooklyn, hay un sitio que se llama Williamsburg, que es un barrio que se recuperó interesantísimo, era un barrio de bodegas, un barrio de viviendas que abandonaron y resolvieron recuperar todas las esquinas. Dijeron, en cada esquina vamos a hacer un restaurante, vamos a hacer un local comercial, vamos a dejar que los vendedores ambulantes vengan a las calles a vender libros, a vender cosas. Organizaron 3 ferias de arte, de artesanías, etcétera, y gastronómica todos los fines de semana, y trajeron a los jóvenes a vivir. Entonces, la vida de esos primeros pisos y toda esta actividad, pues hicieron que esa zona se recuperara, todas esas casas se transformaran y las industrias. Bueno, y pasamos entonces a Ciudad Salitre, que es este proyecto, es que tuve la oportunidad de trabajar ahí recién graduado con el arquitecto Fernando Jiménez y con Billy Dreus y Daniel Samper, Daniel Bermúdez Samper. Es interesantísimo porque es la síntesis de lo que les he mostrado. Las buenas cosas de Bogotá se repitieron ahí. Entonces el Pargo y de la Soledad se repitió 4 veces, se hicieron las avenidas Parque. El parquecito de la calle 86 que ustedes conocen en el Retiro, abajo de la 11, se reprodujo 4 o 5 veces en estas manzanas. La calle 57 es la avenida La Esperanza, unas palmeras que no crecieron, pero se hizo ese trazado. Y las manzanas son ortogonales, manzanas de 100 por 100 metros, las que quedaron ahí, pero son conjuntos cerrados, son agrupaciones, ya no hay lotes. En Bogotá es muy difícil hacer lotes y parte de la vida de esto pues son los lotes, entonces los constructores y los promotores solo quieren agrupaciones. Y la ciudad necesita lotes, entonces es muy complejo, pero bueno, eso fue un desarrollo muy interesante que se dio. Ahí están algunas imágenes. Simultáneamente, Germán Samper estaba haciendo Colsubsidio y resolvió hacer estas manzanas redondas, 5 manzanas redondas y las calles curvas, y las avenidas principales las volvió pares viales, y hizo esa ciudad tan interesante, apasionante. Son conjuntos cerrados también. Es interesantísimo, vale la pena hacerle una visita también, recorrer los primeros pisos. Y les voy a mostrar entonces el ejemplo que hicimos de Ciudad Verde, ya casi para terminar. Entonces cuando me dicen que pare, paro. Entonces, en la Ciudad Verde, que es bien interesante, queda en este sitio. Acá está Bogotá, el último lote contra Bogotá y 6 fincas que había en el occidente de Soacha, pues se desarrolló ese proyecto. Eso el presidente Uribe en su segundo gobierno llamó a los constructores y les dijo: ustedes ¿por qué no están haciendo vivienda de interés social en Bogotá? Y le dijo: porque no hay tierras. Entonces decía: pero yo veo que hay más de 50.000 hectáreas planas de fincas, ¿por qué no las hacen? Porque no hay cómo habilitarlas. Es muy difícil sacar licencias en Bogotá, muy difícil hacer un plan parcial, hacer un desarrollo, cualquier cosa se demora 8 años. Entonces en su plan de desarrollo escribió un artículo que decía que se hacían los macroproyectos, que la vivienda de interés social era tan importante como hacer una carretera, como hacer una represa o un puerto, y que el gobierno nacional iba a determinar en dónde, sin preguntarle a los alcaldes ni a los concejales. Una medida bastante dictatorial. Se hicieron 10 planes de estos y este se desarrolló allá en Soacha, en esta zona, las tierras de la familia Navas, ¿no? De Pablo y de Pedro Miguel, la familia Sayer, que acaba de comprarle las tierras a Carlos Sanz de Santa María y Alberto Santa María, la familia Bermúdez, los Cuellar, que tenían agricultura, es decir, se juntaron 8 tierras grandes, cada una de 50 a 80 hectáreas, y se logró juntar 320 hectáreas. Entonces estas son las formas de las fincas, se traza esa ciudad, el POT de Soacha se le puso cada kilómetro una vía importante y se empataron con las de Bogotá.
Esta es la avenida El Tintal de Bogotá y la avenida Santa Fe, y aquí viene la autopista sur. Entonces se hizo ese desarrollo para 50.000 viviendas. Se dejaron las fincas originales, esa es la casa de la Chucuita, de Carlos Sanz de Santa María, que después la ha comprado la familia Sayer, y ellos ayudaron mucho a hacer esto. Esta es la casa de los Navas, que se quedó como una biblioteca y se hizo una iglesia ahí también posteriormente. Y entonces el trazado, así, pues en forma muy resumida, tomamos buenos ejemplos de Bogotá, el Parque del Virrey, que mide 100 metros, lo que hicimos fue trazarlo varias veces. Hay 3 parques en este sentido de 100 metros y 3 en el otro. La malla vial arterial de kilómetro por kilómetro, se hicieron unas centralidades educativas con varios colegios contra los parques. Se fundó la ciudad en 3 sitios, en plazas de 100 metros por 100 metros, hicimos una en este sitio, acá hicimos otra y hay otra tercera para el futuro, porque dijimos, la ciudad tiene que tener puntos de encuentro. Las normas permitían hacer comercio en todos los primeros pisos y se hicieron comercios de distintas escalas para un gran centro comercial acá. Digamos, esta es la avenida Ciudad de Cali, ¿no? La montaña se utilizó con una universidad, con Uniminuto, se había previsto una zona franca que no se logró hacer. En fin, se trató de generar empleo y desde el punto de vista de transporte público, el Transmilenio que va por la autopista al sur se puede hacer en cualquier vía de estas de Soacha. Se dejaron separadores de 5 metros y las vías de una vez para poderlas construir. Entonces ahí están los perfiles viales. Esto ya es la urbanización de Soacha, que pues es muy digno. Esto que les mostraba de las montañas que hizo Forero Fetecua y Alfredo Luis Guerrero, pues las personas pueden vivir en viviendas de 40 y 50 metros, hasta 60, con muy buena arquitectura. Esto lo están haciendo 8 constructores. Se venden al comienzo 1000 viviendas al mes, lo que demuestra el déficit de vivienda en Colombia. La ciudad más dinámica de toda Europa es Berlín, que vende 5.000 viviendas al año. Aquí se venden 1.000 cada mes. Se hicieron en estos 8 años pues 56.000 viviendas. Esto es del tamaño de Zipaquirá o Faca, en 150.000 personas ya aquí. Y tiene más parques que Chía o que Cajicá en un terreno de 300 hectáreas. Ahí se ven los parques estos que les comento de 100 metros de ancho. Sí, se va a hacer se está construyendo la ciudad de Cali, empatarla y Laló. Son 2 vías muy importantes que vale la pena decir que las administraciones anteriores no las promovieron y frenaron la Cali y construyeron la avenida Aló en el sur de Bogotá con viviendas y se querían hacer colegios, es decir, una tierra que estaba lista para hacer esa avenida. Esta es la imagen de las viviendas. Con todos estos parques lineales, claro, todavía le faltan árboles, es una zona dura para Soacha, para los árboles, pero ahí va creciendo la ciudad. Entonces son todas estas imágenes. Ahí se ven las centralidades de colegios, ¿no? Está el Teletón, etcétera. Y la mezcla de varios constructores y varios diseñadores también le dio gracia. Se hicieron, hay lotes como para 10 colegios, los constructores de su bolsillo construyeron unos colegios, unos 3 o 4, el gobierno nacional está haciendo otro colegio y el alcalde de Soacha otro y alguna comunidad religiosa. Entonces, porque estos barrios se hacen como ciudades dormitorios sin colegios, es terrible. Entonces acá se dejó el espacio para poder hacer eso, para hacer el hospital. Y estas son imágenes de los colegios, ¿no? Aquí está el parque ese de 100 metros con los colegios cómo van creciendo. Entonces ese es un ejemplo de un ensanche que se planeó y se mantuvo. La zona de la Chucuita, ahí Uniminuto compró esto y está haciendo una universidad del tamaño de la Universidad de los Andes y una topografía muy similar, de 15 hectáreas. ¿Qué es esta? Esta es la hacienda de la Chucuita y aquí se está haciendo toda una universidad alrededor de… ¿Qué universidad es? Uniminuto. Sí. Hay varios centros comerciales y la norma
permitía hacer locales comerciales en los primeros pisos. Sin embargo, no se pudieron hacer porque hay un tema que se llama la devolución del IVA. Una persona que hace vivienda de interés social le devuelven el IVA. Entonces, si hacía locales comerciales en el primer piso, se consideraba que era un uso rentable y perdía la devolución. Entonces, faltaron muchas tiendas, hay centros comerciales, pero ya la ciudad habitada pues empieza a tener toda esta vida, ¿no? Ya empiezan a aparecer tiendas en los primeros pisos en forma irregular, ¿no? Ahí se venden sopitas, ramayan mallas, clases de música, de baile. Y en los salones comunales se empezaron a hacer también comercio, y el comercio informal llegó a todas las esquinas, donde están los centros comerciales grandes, ahí llegó toda la ciudad de Soacha a ocupar esta zona. Entonces ahí hay que mirar cómo es esa convivencia, que es fuerte. Esto era lo de las centralidades, que se hicieron unos sitios con las plazas principales y con zonas comerciales, con zonas de colegios, con iglesia, es decir, fundar ciudades completas. Y las viviendas, ahí se ve pues, la variedad que tienen entre todos estos constructores. Y aparte de todas esas zonas verdes que tiene, esto tiene el 30% de las zonas son verdes. En Ciudad Salitre son solamente el 17%. Aquí se está doblando el área de Ciudad Salitre para todas estas urbanizaciones. Dentro de los conjuntos cerrados también tienen zonas verdes, ¿no? Aquí, por ejemplo, una manzana con un edificio de parqueaderos y zonas verdes para todas las viviendas. Esas son las viviendas que hace Prodesa, que algunas de esas se las hemos diseñado a Mauricio García y Juan Antonio Pardo. Entonces, toda esta reflexión también es interesante porque eran 8 fincas, se ha podido hacer cada una un desarrollo independiente, se lograron poner de acuerdo y a todos les fue muy bien. Cada vivienda que se vende, los dueños de la finca reciben un dinero. Y acá lo que queremos mostrar es que así venía Bogotá y allá está la nueva ciudad que se hizo. Ahí se ve cómo se va desarrollando toda esa zona ordenada y lo que decimos es que ese mismo territorio, si no se hubiera hecho nada, se hubiera desarrollado igual a lo que estaba al lado, que es Bosa, que no tiene vías principales, tiene muy pocos colegios, es un urbanismo gravísimo. Entonces, digamos, este es el comparativo entre los dos. Y ya entonces, digamos, para terminar, les quería mostrar otro conjunto allá en Madrid, que es otra forma de hacer un ensanche. Este es un proyecto que hizo Prodesa, son viviendas de interés social, tiene los parques públicos y al interior de cada manzana hay un parque privado de 40 por 60 metros. Entonces, la gente vive muy bien. Decimos, una persona que no puede vivir en Bogotá y se va a consumir una hora más de tráfico, pues que viva en las mejores condiciones. Entonces viven con estos parques espectaculares internos, independientes de los carros. Entonces estos son los parques, estos son viviendas de 45 metros y de 50 de interés social, con muy buenas condiciones y muy buena arquitectura. Entonces, esas son las imágenes de esos parques internos. Las culatas también, todas tienen balcones. Es que la batería se está agotando. Entonces esa es otra forma de hacer ensanches no tan grandes, de a 40 hectáreas, ¿no? Con zonas comerciales en las esquinas, ¿no? Para las tiendas, con todos estos salones comunales. Entonces se hacen los edificios de vivienda y en las esquinas se ponen locales comerciales y los equipamientos de los conjuntos. Y ya para terminar, que esto es después de haber visto todo esto, pues está el proyecto del norte de Bogotá, que hay 2 zonas importantes, una que ustedes han oído que se llama Lagos de Torca, que son 1.300 hectáreas, y el otro que se llama el Borde Norte, que son 5.000 hectáreas, los alrededores del Club Los Arrayanes, los alrededores de la pista de Guaymaral, y toda esta zona. Entonces, esta es una propuesta que hay de la reserva Tomás Van der Hamen alternativa, que es hacer unos parques lineales, es continuar todas las avenidas, continuar la avenida Lobo, la ciudad de Cali, todas estas, la vía Subacota, la San José, la 200, es decir, estas
El gran drama que tiene Bogotá es que la gente se fue a vivir a Chía y a Cajicá y le tocó devolverse porque solo está la autopista norte. Pero si se hacen estas avenidas para conectar a Chía, ¿no? La Cali, la Boyacá, la Lo, pues se mejora mucho. Entonces, estos son algunos desarrollos de Lagos de Torca, que es el nuevo POT de Bogotá, manzanas más chiquitas, se permiten alturas grandes, sin antejardines. Y pues aprovechar las 1.300 hectáreas de la Reserva Tomás Van der Hamen y reconocer que hay unos temas ambientales importantes, todos esos humedales se están manteniendo, pero distribuirlos entre la urbanización, no hacer un parque de 1 kilómetro de ancho, ¿no? A todo lo largo. Entonces, esto es lo que se quiere allá, no se quiere ya tener antejardines, sino tener las zonas comerciales. Y con eso pues ya termino la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Esa es tu mesa redonda sobre el tema expuesto. Antes de abrir la mesa redonda, agradecerle a don Camilo Santamaría su estupenda presentación. ¿Aló? ¿Se oye? Su estupenda presentación, Camilo, y quedamos a la espera de su escrito para incluirlo en el volumen 15 de Apuntes para la Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas de Colombia. La Junta Directiva de esta academia acordó designarlo usted como miembro correspondiente y nos hará el honor de pertenecer a la academia tan pronto nos envíe el correspondiente escrito, y muchas gracias por su maravillosa presentación. Bueno, yo creo que usted nos enriqueció el estado del arte de un tema que hemos venido tratando en unas cuantas reuniones, por lo menos unas 5 o 6, rememorando nuestro antiguo presidente Enrique Ramírez Romero, presentó pues la serie cronológica de esos estudios de Karl Brunner y otros que usted nos ilustró hoy, pero sin todo el experticio y el conocimiento y el dominio y el manejo del tema que usted tiene, desde luego. El profesor Malcolm Dean de la Universidad de Oxford nos mostró un poco en defensa también de los trabajos del profesor Kerry, ¿no? La importancia que fue en esa época el crecimiento tope de la ciudad, del 7% y más, ¿no? Pues de atraer la gente a la ciudad con el criterio de que pues era mucho más fácil darles educación, mejorarles el nivel de vida en la ciudad que en el campo, mucho más fácil y más económico, ¿no? Era la teoría del profesor Malcolm Dean, acérrimo defensor de la figura de Kerry. Bueno, don Camilo Santander Méndez, un profesional con muchísimos quilates académicos en las mejores universidades del mundo, ¿no? Stanford y MIT, la Universidad de los Andes, dice, nos presentó un estudio muy concienzudo mostrando que trajimos a la gente a la ciudad a la pobreza, ¿no? A volverla más pobre y a volverla más infeliz, y que eso fue un gravísimo error, dentro de los cuales estamos pagando las consecuencias, dice el académico Camilo Santander, basado en numerosos estudios estadísticos y económicos. Bueno, la Sociedad de Mejora y Ornato, estuvo aquí Carlos Roberto Pau Burdaneta, don Álvaro Pachón, nuestro miembro numerario, pues con doctorado en Economía de la Universidad de Harvard, sobre un estudio de Ingeniería de la Universidad Nacional, y don Ernesto Rojas Morales, los mejores demógrafos que tal vez hay en América Latina. Entonces ellos demuestran aquello que usted nos mostró, ¿no? O sea, Bogotá está dejando de crecer, y lo dijo hace poco Carlos Roberto Pombo en televisión. En 15 años ya no crecerá más Bogotá, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos aumentando tantas zonas de desarrollo urbano en el norte y aquello? ¿No? ¿Para qué? ¿Sí? Bueno, y bueno, ahora tenemos
el magnífico estudio que usted nos presentó. Usted es una persona que ha laborado intensamente en el tema desde hace muchos años y lo ha hecho en la práctica y tiene una visión y nos mostró ese panorama, ¿sí?, de la ciudad en expansión, de las alternativas y muchas visiones alternativas de lo que usted califica como el criterio, ¿no?, que es que las opiniones de los demás pues son solo opiniones, vamos a ponderarlos, para eso está la academia, vamos a mirar los temas desde muchas facetas. O sea, bienvenida a su presentación, doctor Camilo Santamaría, bienvenido usted a la academia. Voy a darle la palabra a quien desee, vamos a darle la palabra a nuestro miembro honorario, don Eberto Jiménez Muñoz, que es egresado de la Universidad Nacional, de Caltech, de MIT y premio Ponce de León de su época de la Universidad Nacional. Tiene la palabra el académico Eberto Jiménez. Como en oportunidades anteriores, ¿cómo celebro yo tener la oportunidad de reunirme con colegas a los cuales nos interesan los temas de trascendencia nacional y temas que realmente no solo unen la memoria del pasado, sino la realidad del presente y las perspectivas de futuro? Me alegró mucho oír la exposición del arquitecto don Camilo Santamaría. Se me hizo estupenda, pero eso me sirve a mí para hacer brevemente, eso sí son 10 minutos, me los voy a tomar 10 minutos, porque si no me intoxico. Miren, además de los datos biográficos que ha mencionado nuestro presidente, pues mi formación académica evidentemente fue de excelencia en la Universidad Nacional, en Caltech y en MIT. Regresé a Colombia y en ese momento Bogotá tuvo que hacer una trascendente y muy importante transformación con ocasión de un Congreso Mundial Eucarístico del año 68, y esto era el 66, el presidente era Carlos Lleras Restrepo. La ciudad en ese momento venía de 2 periodos del alcalde Gaitán Cortés, una persona muy estudiosa, a quien todos reconocen el mérito de haber hecho grandes esfuerzos en materia de planeación de la ciudad, y evidentemente dejó como herencia las bases fundamentales de un sistema vial, pero realmente él no tuvo recursos ni medios para hacer la transformación que necesitaba Bogotá en ese momento, que presentaba racionamiento de energía, tenía problemas de suministro de agua, había hecho crisis el plan maestro de alcantarillado porque no tenía financiamiento y el sistema vial era precario. En ese momento el presidente Lleras nombró a Virgilio Barco alcalde de Bogotá. Virgilio comenzó a integrar su gabinete y evidentemente logró reunir una serie de personas que, a base de que era evidentemente una obligación patriótica asumir la tarea que se venía. Virgilio, que era compañero mío del Club Harvard MIT, me conoció a través de ese contacto y a través de el muñeco Peñalosa, que llamaban, que era el padre del actual alcalde de Bogotá, quien me conocía a mí como ingeniero consultor, ya que él manejaba el INCORA y yo había dirigido varios proyectos de adecuación de tierras y otros proyectos. Y Virgilio Barco llegó y me ofreció a mí la Secretaría de Obras Públicas, a lo cual le tuve que decir al doctor Virgilio que yo realmente no le aceptaría ese cargo, porque yo conocía que en el Distrito Especial esa secretaría y otras secretarías no tenían capacidad de desarrollar una tarea realmente importante e integral,
y que realmente no consideraba que yo podría hacer una tarea que fuera de importancia. Él insistió y insistió, fue a mis socios y les dijo, ustedes tienen que obligar a este socio que acepte, porque en este momento tenemos una tarea que tenemos que cumplir en el lapso de 3 años o esto se lo lleve el diablo. El hecho es que finalmente me cerraron, me hicieron una encerrona. Tuve que decirle a Virgilio finalmente, mire, doctor Barco, yo le acepto la Secretaría de Obras Públicas si usted me nombra simultáneamente director del Departamento de Planeación Distrital. Yo sé que eso no ha sucedido nunca, pero si no es así, yo no puedo aceptar ese cargo, porque yo sí sé que no voy a perder el tiempo. Finalmente Virgilio me dijo, correcto, mañana lo nombro, y lo nombro en ambos cargos, el uno obviamente titular y el otro en carácter de encargado. Bueno, pues ahí fue que con la integración de Secretaría de Obras Públicas y dirección del Departamento de Planeación se gestó lo que se convirtió posteriormente en la iniciativa que con Carlos Albán Holguín pude implementar, que fue la creación del Instituto de Desarrollo Urbano. Y el Instituto de Desarrollo Urbano hoy día es el instrumento más importante con el cual ha contado múltiples administraciones y que es el que está pudiendo manejar todo el cúmulo de obras que en este momento está desarrollando el alcalde Peñalosa. Ahora, breves observaciones sobre la continuidad de la brillante y muy agradable exposición del arquitecto Santamaría. Mañana en la biblioteca Virgilio Barco, el Consejo de Bogotá va a realizar un foro sobre el POT de Bogotá para el periodo 2019-2031, es decir, 12 años, 3 alcaldías. Y en ese momento y desde antes, como yo, desde esa época en que fui funcionario público, continué desarrollando proyectos con las sucesivas alcaldías, pues elaboré, primero que debo mencionar que debí crear una unidad de pensamiento estratégico con mi hija Carolina Jiménez, quien es especializada se graduó en la Javeriana, se especializó en los Andes y luego en la Universidad de Warwick en Inglaterra. Esa unidad presentó al Consejo de Bogotá y a la alcaldía actual un estudio titulado El POT de Bogotá 2019-2031 y tentativamente para el periodo 2031-2050. ¿Y con qué autoridad viene un príncipe que se aparece un día cualquiera con semejante planteamiento que realmente es atrevido a hablar de futuro hasta ese horizonte? Pues es que yo le he dedicado desde el año 70, digamos, hasta el presente, algo así como 40, 50 años al estudio Bogotá y a proyectos relacionados. Entonces, lo que quería decir es que, como me alegra ver que el arquitecto Santamaría muestra cómo es que a través del tiempo, si hay planeación, yo soy un defensor fundamental de la planeación. Sin planeación realmente estructurada y constituida por conocedores del tema, no puede haber ningún momento crecimiento, no solo en el desarrollo urbano, sino en todos los desarrollos de la infraestructura, inclusive de la estructura económica y social del país. Entonces, mire que hay una continuidad desde Karl Brunner, desde de todos los tempranos, Le Corbusier, y además de eso, debo mencionar a los ingleses. ¿Quién trajo a los ingleses aquí a Bogotá? Me da mucha pena, pero fui yo. Y no me da pena, pero es que alguien me puede decir, pero es que usted tenía un interés ahí un poquito como especial. Sí, evidentemente. No solo era intelectual, sino que yo soy descendiente de un inglés. Mi tatarabuelo era el coronel Thomas Manby de la Legión Británica que acompañó a Bolívar desde Angostura, Pantano de Vargas, Boyacá,
Pichincha, Ayacucho, regresó y le sobraron 24 años para servir al país, se naturalizó colombiano y murió en 1853, bastante longevo. Alguien me dijo, oiga, ¿y usted por qué ha alcanzado los niveles de vida que tiene? Yo le dije, porque yo tengo un ancestro de longevos, por ejemplo, este personaje. Y evidentemente yo traje a Llewellyn Davis, Forestier, and so on, asociados. Pero es que no solo traje a los ingleses, previamente como presidente que fui de la Junta Directiva de la CAR, contraté a través de la CAR y de Planeación Nacional un plan que se llamó de desarrollo futuro de Bogotá y la región de la Sabana. Y lo contraté con firmas colombianas asociadas a firmas inglesas y norteamericanas. Y hubo un estudio que evidentemente se hizo no solo para Bogotá, sino para Bogotá y la Sabana. Y ese estudio lo encontraron alcaldes posteriores. Y hay constancia de que, por ejemplo, Emilio Urrea dice, yo llegué a la alcaldía y me encontré con que había unos planes para el desarrollo de Bogotá en los próximos 50 años. Y lo decía entre sorpresa y un poquito de sorna. Porque es que en Colombia ha habido una tendencia a que las cosas suceden sin planeación sistemática y sin programación adecuada y sin racionalidad. Y que se puede improvisar. No se puede improvisar, porque si se improvisa, mire los errores gigantescos que se cometen. Entonces, me alegra mucho haber tenido la oportunidad de presenciar esta presentación. Y cómo me alegra, y le voy a pedir más tarde, que por favor me facilite algunos datos de esos tan importantes que usted ha presentado, y a su vez yo le haré conocer la ponencia que voy a presentar mañana en ese foro del Consejo, pero que ya fue presentada al Consejo y a la Alcaldía, y ya me dieron respuesta, y ya han comenzado, por ejemplo, a reconocer una cosa que es también importante. Bogotá ha hecho planes de ordenamiento territorial, pero resultó que como no hubo cooperación de los municipios circundantes para crear la zona metropolitana. ¿Y por qué no ha habido cooperación de los municipios circundantes para crear la zona metropolitana? Porque por estatuto legal, los municipios en Colombia tienen una autonomía descomunal en que el alcalde es un rey en su territorio, y esos municipios del entorno de Bogotá y esos alcaldes con su consejo, que son el equipo que decide todos los temas, son los que definen hoy sobre los desarrollos urbanos que se pueden producir. Y un desarrollo urbano en un municipio de esos multiplica el precio de la tierra en 1 y pasa a 1000 veces ese valor. ¿Y eso quién lo maneja? Un alcalde y 20 concejales. Y esos individuos definen ni más ni menos, y son los que definieron el que la urbanización de la Sabana sea la que es hoy, desordenada. Pero ¿a quién está beneficiando? A un alcalde y 20 concejales. Y esos tipos que multiplican el valor de una tierra a su arbitrio, aquí o allá, y multiplican por 1000, tienen unas colaboraciones que hoy día todos sabemos que son ilegales, pero que han convertido en multimillonarios a todos esos funcionarios del entorno de Bogotá. Eso debe modificarse si Bogotá asume la política que estoy recomendándole mañana a la administración y al Consejo de Bogotá. Mil gracias. Mil gracias, académico honorario don Eberto Jiménez Muñoz, por su interesantísima interpelación a la presentación de don Camilo Santamaría. ¿Quién más desea intervenir? Don Camilo Santamaría. Realmente, de las cosas que saltan ahí es el problema que se analizó hace muchos años, en el año 70 más bien, que se llamó Sprawl, S-P-R-A-W-L. No sé si usted conoció ese tratado, pero fue un estudio muy grande en Estados Unidos acerca del costo que tiene la expansión de la ciudad en nivel horizontal.
y comparando, digamos, todas las incidencias de ese costo. Por ejemplo, los servicios públicos, el transporte, la electrificación, las comunicaciones, todo eso, y el nivel de pérdida de calidad de vida para los habitantes. De las cosas que observo, por ejemplo, muchas urbanizaciones de dormitorio. Hubiera sido tal vez mejor pensar que cada centro de estos que tiene 500.000 habitantes es una nueva ciudad. Entonces, digamos, formar ciudades satélites que están intercomunicadas con vías rápidas, con sistemas de tránsito súper rápidos, pero que tienen todos los servicios para que no esté la gente viajando desde Bosa hasta el Chicó, hasta la 120 o lo que sea, para ir a trabajar y luego regresar por la noche en unos buses donde no cabe la gente. Es decir, sí. Ese es el principio de ciudades dentro de la ciudad de Llewellyn Davis y de los ingleses. ¿Sí? Correcto. Sí, ciudades dentro de la ciudad, o lo que en Francia yo conocí como ciudades satélites, alrededor de París, ¿no? Ciudades con todos y con cierta densidad, pero con una cantidad de parques y de zonas verdes que ya se están viendo en este asunto. Bueno, eso es simplemente lo que yo quería comentar, y quiero resaltar lo que usted dijo acerca de la importancia de los primeros pisos. ¿Cómo contempla el actual nuevo POT la adopción de más comercio en los primeros pisos en zonas como por ejemplo el norte, la Cabrera, qué sé yo? Porque en la actualidad yo noto que hay una confusión al respecto, que no están permitiendo mucho de los comercios que se están dando en esos primeros pisos y que realmente presentan un servicio muy importante para las localidades en cada barrio. Gracias, académico Camilo Santander. Bueno, el académico Álvaro Rojas Pulido. Y el Una muy brevísima acotación. Primero que todo, felicitar al arquitecto Camilo Santamaría por tan documentada presentación, muy gráfica, muy interesante, muy completa. Segundo, una pequeña acotación, ya desde el punto de vista de ingeniería, ¿cómo es que Nueva York tiene semejantes edificios de 140, 150, 160 pisos, comparado con los suelos para cimentación de otras ciudades? Bogotá, por ejemplo, Barcelona, no conozco el tema de cimentaciones. Bueno, pues muy fácil. Nueva York es una ciudad que está cimentada sobre roca ígnea, basaltos específicamente, y permite cualquier altura de cualquier edificio sin ningún temor a que haya alguna inestabilidad. Pero bueno, dice, bueno, sí está muy bien cimentado y tal, pero existiría el problema de los sismos. Pues tampoco, sismos tampoco, ahora no es una región sísmica, no hay choque de placas en esta área de Nueva York, o sea que está blindada por todos los lados. Diferentísimo Bogotá, que es unos suelos bastante objetables, bastante difíciles, limos, arenas, gravas, sedimentos aluviales, etcétera, que por fortuna poco a poco la ingeniería los ha ido dominando, como en México, la Ciudad de México, que es igual de mala a Bogotá o peor quizás, se construyen el subway subterráneo, los metros subterráneos, porque la ingeniería a través del tiempo ha conocido el terreno y lo domina y tiene sus precauciones sobre la estabilización, sobre cómo se manejan esas excavaciones subterráneas, cómo prever las inestabilidades que se puedan presentar en los suelos. Entonces, esta era una pequeña acotación desde el punto de vista de ingeniería, probablemente porque la arquitectura está completamente dominada por el arquitecto Camilo. Muchas gracias. Gracias, académico Álvaro Rojas. Académico Álvaro Rojas es un geólogo de la Universidad Nacional con un amplísimo experticio en suelos y geología en casi todas las principales construcciones de presas hidroeléctricas y grandes edificaciones de ingeniería civil aquí en el país. ¿Quién más desea intervenir? Bueno, don Rafael Vivas. Camilo, bienvenido a esta casa. Me emociona sobremanera y verlo a usted, a su papá,
a todos ustedes, al tío Santiago Luque, exponiendo un tema que desde que conocí a mi señora en la casa de Ferrucho, que tanto lo quiso usted, tanto quiso a don Jaime, a Santiago y a esta academia, cómo gozaba con todos estos temas. Pues Ferrucho de MIT y profesor, entiendo suyo porque lo quería inmensamente. Siempre estos temas me los tocaba y tengo un legado muy bonito de él que tiene mucho que ver con este tema. Y era que él con los estudiantes hacía un trabajo del llenado de Bogotá, de cómo veo una cantidad de predios en Bogotá que nunca les había pasado nada y estaban por llenarse. Cómo él detestó a Forero Feteco allá, Guerrero está, algo así, y la irresponsabilidad que era con la ciudad, haber hecho en esas zonas de Bogotá, tan lejanas a los servicios públicos, como explicaba el doctor Santander, cuando lo natural era que Bogotá, primero pues tratara de llenarse, segundo, por los problemas de suelos, pues tratar de evitar las mayores alturas, y lo lógico, lo natural, era que si bien los servicios públicos a Bogotá le entraban por el norte, pues Bogotá por eso tenía que crecer por el norte, ¿sí? Yo no tengo formación de esto, nada distinto, que Ferrucho me enseñó a querer lo que ustedes también y tan profesionales son, y al lado de mi tío Santiago, pues acompañando lo que ha sido la responsabilidad que tenemos con la ciudad en lo que nos legaron nuestros mayores. No tengo nada distinto que decirle que estamos muy emocionados, que Ferrucho debe estar feliz desde arriba oyendo esto, y que está en su casa y la suya, don Jaime. Gracias. Bueno, muchas gracias a mi sobrino Rafael Vivas Luque por su intervención. Bueno, yo simplemente quiero mencionar que él no es ningún novato en el tema. Él fue la persona que logró implementar por primera vez en Colombia la construcción de centros comerciales con base en el sistema de arrendamiento. Y eso lo hizo él con una base empírica. Él es administrador agropecuario, ha administrado sus vacas y haciendas y trigales, y se dedicó a eso muy tempranamente. Él es una persona que fue precoz, ¿no? Viajó por Argentina y por muchos otros países, estuvo años con permiso de su esposa, la hija de Ferrucho, de Fernando Ruiz Gutiérrez, director de planeación distrital de quien habló, y logró implementar por primera vez en Colombia eso, que fue un maravilloso éxito dentro de las empresas en las cuales conjuntamente colaborábamos para el desarrollo urbano de esta zona. Bueno, muchas gracias, Rafa. Bueno, ¿quién más desea intervenir? Bueno, el arquitecto Carlos Dillo Murcia, que nos hace el honor de acompañarnos hoy, no lo había saludado de forma, pero apreciamos muchísimo su presencia, ahora nos sigue acompañando. Carlos, por favor, proceda con su intervención. Pues agradecer la oportunidad de Camilo por esta bella exposición sobre lo que es el planeamiento y la ciudad. Yo creo que cada vez más estamos en la era de las ciudades, o sea, todos vivimos en la ciudad y en esa medida el planeamiento urbano se vuelve la esencia de nuestra vida. Yo quisiera hablar un poco de la dicotomía entre Karl Brunner y Le Corbusier, teniendo como luz la polaridad actual, porque me parece a mí que en este momento la gran desgracia de Bogotá es la excesiva polarización en que sube la mitad a la alcaldía y la otra mitad se dedica a no dejar hacer nada y luego cambia, y si no revertimos eso, Bogotá se seguirá derrumbando. Karl Brunner fue el principal urbanista que vino a Colombia en el siglo XX, él venía de una gran experiencia en Austria, acá en Bogotá hizo 2 manuales que muestran su gran conocimiento de lo que era el urbanismo alemán y el urbanismo
europeo y planteó tanto en Chile como en Colombia transformaciones fundamentales para la ciudad en cuestiones de urbanismo. Lo que dice Camilo es muy cierto, él trató de coser la ciudad que había venido creciendo en fragmentos muy dispersos y muy incoherentes. Lo que hace Brunner es continuar la ideología de lo que llamaban en los Estados Unidos el City Beautiful, la ciudad bella, una ciudad que tenía transporte, que tenía ciudad verde, que tenía confort, pero también modernidad, y en esa medida aún hoy los principales barrios de la ciudad, los más habitables, son herencia de Brunner, el Bosque Izquierdo, el Campín, el Parkway de la Soledad, o un espacio urbano al cual yo llamo mucho la atención, que es el Parkway del Sur, poco conocido. El Parkway del Sur va del río Fucha, que es como la calle 16 Sur, hasta el bosque de San Carlos, que es como la 30 Sur, o sea, son 20 cuadras con un parkway de 30 metros de ancho, pero con unas casitas que no ameritan semejante espacio urbano tan maravilloso, y en este último POT proponíamos que ahí se hiciesen edificios de 7 pisos con un zócalo comercial, o sea que recuperáramos ese espacio urbano magnífico con arquitectura que lo mereciera. Pero ¿qué pasa? Yo fui profesor en la Nacional durante 16 años de la historia de la arquitectura moderna y soy un admirador de Le Corbusier. Yo creo que él fue de los grandes genios que tuvo la arquitectura del siglo XX, pero para mí, en cuestiones de urbanismo, él se equivocó. Porque él, ¿qué planteaba? Él planteaba lo que llaman la ville radieuse, la ciudad radiante. Él decía, si yo tomo 25 manzanas, todas con casitas y pequeños antejardines, y junto esos 1.600 habitantes en una torre, en una unidad de habitación, pensemos en el edificio del Centro Nariño, voy a tener el resto en zona verde, voy a tener parques, voy a levantar ese edificio sobre pilotis para que el piso bajo siga corriendo, las mismas avenidas las voy a levantar también un piso, pero resulta que en ese gesto él estaba destruyendo la forma urbana, y la forma urbana la forman las calles pavimentadas, los antejardines que citaba Camilo, que de pronto se dilaten en una plaza delimitada y pavimentada, y en esa destrucción yo creo que él se equivocó. Es escandaloso ver sus propuestas para la zona de París, en la parte del Marais, que es una zona urbana riquísima. Él, en un acto de vanguardia, borraba 35 manzanas de París, las borraba completamente para poner ahí 25 torres de 50 pisos en medio de no calles. Y eso quiso hacer en Bogotá. Él quería borrar desde la calle Primera hasta la calle 26 y desde la carrera Tercera hasta la Caracas, para poner ahí bloques como los que hoy vemos en el Centro Nariño. Pero lo que a mí más me duele históricamente es la manera como los corbusianos jóvenes de ese momento trataron a Brunner. En Proa, en la revista Proa, que es de nuestros grandes tesoros, lo trataban de tinterillo del urbanismo, de urbanista de pacotilla, pero no solo las palabras, sino el trato que le hicieron, hasta que finalmente él se fue con todo el dolor del mundo, dejándonos aquí los mejores ejemplos de urbanismo. O sea, es una polaridad que fue negativa, que fue absolutamente injusta y que la traigo a la luz para ver lo que estamos viviendo hoy, en que el uno dice la reserva Van der Hamen, no sé qué, pero nadie lo piensa, sino son desde polaridades absurdas que lo que nos hacen es seguir destruyendo a Bogotá. Gracias, arquitecto Carlos Dello Murcia, por su magnífica intervención y muy bienvenido en esta academia. Usted, por Dios, cuantas veces quiera, aquí estará invitado. Bueno, no sé si Camilo quiera decir algunas palabras para cerrar la sesión.
Sí, bueno, pues muchísimas gracias, doctor Santiago, por la bienvenida y por invitarme a esta casa, lo mismo que Rafael Vivas, pues muy grato estar acá en esta hacienda y en este espacio tan interesante y con todos ustedes. Me parece, tuve mucha cercanía con Ferrucho, era mi vecino, apenas me gradué, me ofreció puesto, se lo pedí, me lo dio inmediatamente. Ahorita estoy guardando unos libros de él, que su hijo Juan Fernando, que era mi vecino de oficina, me dijo, guarde estos libros de mi papá. Tengo unos libros magníficos de la alcaldía de Barco y de planificación urbana y los de fase 2, ahí los tengo para todos ustedes, entre otras cosas, para compartírselos. Entonces, pues muchas gracias por la bienvenida, al doctor Eberto Jiménez, pues magnífica su presentación. Otro día podemos hablar más de fase 2 y el doctor Santander también, pues muchas gracias por esa intervención. Simplemente contestarle que lo que está buscando el POT de Bogotá frente a los usos del suelo es que, digamos, las ciudades latinoamericanas son mezcladas por esencia, porque somos desordenados, incumplimos las normas, las ciudades vienen muy mezcladas. Bogotá durante 30 o 40 años trató que los barrios no se entrara al comercio, ni las oficinas, y los restringieron muchísimo. Este nuevo POT está permitiendo la mezcla de usos dentro de muchos barrios y a lo largo de los corredores. Ahora, si eso no se controla también es peligroso, ¿no? El exceso de mezcla de uso del suelo puede acabar con los sitios, pero la noticia es que el POT trae en muchos sitios, se permite ahora la mezcla de usos. Entonces, tengo que ir, bueno, y a Carlos Niño, pues muchas gracias por venir, con Carlos hemos tenido unos trabajos muy interesantes que hemos hecho en conjunto. Y bueno, quedamos disponibles para más presentaciones, creo que hay muchos temas, entonces mil gracias, me toca irme en este momento a dar otra conferencia en otro sitio, pero le doy la palabra a mi papá que me imagino que quiere decir una pequeña frase, cortica. Tiene la palabra el académico numerario don Jaime Santamaría Serrano. Bueno, pues muchas gracias Camilo por haber aceptado la propuesta que yo hice la vez pasada de que vinieras a enseñarnos un poco sobre arquitectura, que realmente pues no conocemos Bogotá, no conocemos los antecedentes de las ciudades y es interesante poder discutir sobre esos antecedentes de lo que ha habido, de lo que han programado los españoles, los ingleses, todo para poder proyectar el futuro de nuestras ciudades. El problema de manejar estadísticas de crecimiento, que es una de las cosas que están discutiendo en este momento, presenta circunstancias especiales. A veces dicen, no, es que no vamos a crecer, entonces disminuyamos los proyectos. Otras veces pensamos, sí, vamos a crecer, como dijo Eberto Jiménez, en el gobierno del doctor Lleras y el alcalde Virgilio Barco, estábamos creciendo al 6 y 7%, ¿no?, de Carlos Albano Holguín. Y gracias a eso, en Ingetec, la empresa en que yo estaba en ese momento, estuvimos desarrollando el acueducto de Chingaza, precisamente, y por eso se desarrolló con esos porcentajes de crecimiento de población, y gracias a eso tenemos ese magnífico acueducto que viene, esa gran cantidad, 14 metros cúbicos por segundo para Bogotá, que nos va a permitir por muchos años seguir creciendo. Gracias. ¿No? Gracias a ese crecimiento que se proyectó y que era indispensable en ese momento, grandes inversiones, pensar en lo grande, pensar en el futuro, como dice Camilo, hay que diseñar. Diseñar es lo menos costoso, es que de cualquier obra el diseño es el 3% de lo que abre una obra, el 3-4%, y vale la pena invertir en diseño, en ideas, ¿no? Los ingenieros, los arquitectos, lo que hacemos es eso, convertir ideas en proyectos. Entonces hagamos proyectos, hagamos hacia el futuro, creamos en nuestra ingeniería, en nuestra arquitectura, y yo creo que el futuro será promisorio para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias. Gracias, académico numerario Jaime Santamaría, por habernos traído a su hijo Camilo, por Dios, magnífica presentación. Bueno, vamos a cerrar la sesión, señor académico o secretario general, si le va a leer el punto correspondiente. Séptimo, cierre de la sesión a cargo del presidente. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Decía don Moisés de la Rosa en su libro Calles de Santa Fe de Bogotá, don Moisés de la Rosa
era un costeño con raíces cachacas, y decía en su libro: las calles de la ciudad son mucho menos perecederas que las casas y edificios construidos en sus aceras, porque mientras éstas se derrumban o desordenan, la calle permanece como un viejo pergamino donde escribiera la generación que la trazara. Entonces, los temas del urbanismo que estamos trazando son un tema de historia viva perenne, que nos sigue impactando, nos sigue trabajando. Entonces, maravillosa intervención, y muchas gracias a Camilo y a Jaime, y los invitamos a la próxima presentación en noviembre 21, que será el libro sobre el gran diseñador estructural italiano Domenico Parma Marré, el libro escrito por la hija de Domenico Parma, que le invitaremos obviamente a esta sesión, y la presentación la va a hacer nuestro numerario don Jaime Santamaría Serrano. Este libro ha sido promovido por nuestra académica también numeraria Olimpia Niglio desde Italia, que ha estado muy entusiasmada con esta perspectiva. Y en febrero, tercer jueves de febrero, don Estefano Celini Fajardo presentará también su trabajo sobre el ingeniero de puentes, y Enrique García Reyes Eoán, mi profesor de puentes, socio del gran Eduardo Torroja, colaborador de los grandes puentes que se iniciaron aquí en Colombia en esa época con un sistema de voladizos sucesivos. El puente era Premio Nacional de Ingeniería del Puente sobre el Río Jarambú, de nuestro académico Augusto Ruiz Corredor. Participó Antonio Torroja, el hijo de don Eduardo, en el diseño, la firma Barredo, y bueno, entonces todo eso lo conoce muy bien nuestro académico Jaime Santamaría. Estaré cordialmente invitados y muchas gracias por su asistencia.